en este momento hacemos contacto con el psicólogo Luis Fernando Carvajal. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Muy buenos días, gusto en saludarte. Gracias, Luis Fernando. Estamos pasando, como lo decíamos, una circunstancia difícil. En estos días, ¿cómo ha sido para ti el entorno en el que tienes que desenvolverte? ¿Cómo se ayuda a las personas que están cercanas o cómo nos ayudamos nosotros mismos? Claro, fíjate que bien lo dices, esta situación que se está presentando, que no solamente nos afecta a nosotros aquí en nuestra comunidad, porque a veces no alcanzamos a dimensionar que esto es una situación mundial, pues, ¿no? Que en este momento hay personas que están enfrentando la pérdida de seres queridos en Hermosillo, en otras partes del mismo estado, en otros estados, en otros países, ¿no? Que parecieran tan lejanos, pero compartiendo una misma tragedia. El reto que hoy se está planteando es que dentro de la tanatología nunca se había vivido una situación como la que estamos viviendo en este momento. Hemos hablado de muchos tipos de muertes trágicas, inesperadas, muertes masivas, muertes por desastres, etcétera, pero nunca una muerte como la que se vive por COVID, que sucede algo que se le ha denominado como un duelo atípico, es decir, no un duelo común, ni un duelo en el cual se tenga una referencia de cómo vivirlo de manera específica. Y aquí hay un factor que influye mucho, que es la imposibilidad de las familias de poder estar cercanas a esos seres queridos y que el estar cercanos a ellos y el acompañamiento les permite mitigar, acompañar, acobijarse en un momento tan difícil como es el proceso de muerte de un ser querido, ¿no? Sí. Generalmente en los hospitales hay espacios de visita para poder estar en contacto con los enfermos, a veces se permite que un familiar pueda ayudar y colaborar, y eso también deja una sensación de apoyo, de solidaridad con las personas que están viviendo esta pérdida. Sin embargo, COVID no ha permitido esta situación, de tal manera que a veces las familias se sienten aisladas, ¿no? No se sienten unidas a sus seres queridos, con la angustia. Esa es una palabra Sí. que es muy común escuchar en estos momentos, la angustia de no saber qué está pasando dentro de un hospital, a quién estás confiando, a tu ser querido, cuál es la situación que se puede estar viviendo. Y eso hace que la familia viva una serie de reacciones que se hacen mucho más intensas. Y hablo de la angustia porque la angustia se define en términos del miedo al futuro, es decir, a lo que puede venir, a lo que va a suceder, y de alguna manera, aunque sepamos que puede haber una situación, en el caso de personas que se encuentran gravemente enfermas de COVID-19 y que pudiera haber un desenlace en muerte, pues eso, aunque esto pueda aparentarse tener claro, llena a la familia de mucha angustia. Y a la angustia hay que agregar la situación de incertidumbre. Sí, exacto. La incertidumbre y sobre todo porque aquí entra un factor muy fuerte que se llama tiempo. Mira que yo he estado trabajando con muchas personas con el factor tiempo, porque a veces nosotros decimos el tiempo locura, el tiempo nos va a permitir. Yo siempre digo el tiempo, es inexorable, va a pasar y no podemos. ¿Y no qué? ¿Se cortó? Se nos fue. ¿Pero cómo? Le marcamos de nuevo para seguir con la llamada y retomarlo. Se está escuchando, pero pero yo no lo escucho. ¿Me estás escuchando? Sí, yo sí te escucho, Katy. Pero creo que el aire sí como dejó de escucharse al aire, vamos Ok, a ir a la parte en que nos estaba mencionando, la parte de la incertidumbre y cómo el factor tiempo tiene que ver claro. con esto. Claro, te comentaba que a Sí. veces nosotros le delegamos al tiempo en Sí. muchas situaciones. Mucho de la angustia que se vive a la familia es porque dicen, es que ya no tengo tiempo para poderme despedir, ya no tengo tiempo para todo aquello que teníamos planeado y que inevitablemente no va a poder suceder. Yo siempre les digo a las personas con las que trabajemos en el aquí y en el ahora, con lo que tengo en este momento, con lo que yo sí puedo hacer en estos instantes, aunque sean breves, en este instante tengo la oportunidad de hacer qué. Y ese es un factor que nos puede ayudar mucho a sobrellevar el proceso de lo que es una pérdida de este tipo, ¿no? Y por otro lado, es también esta parte de solidaridad y del cobijo, el que no haya ritos
sociales permitidos, como los ritos funerarios, hace que cuando se confirma la pérdida, el dolor se sienta más fuerte, pues, ¿no? Porque no existe este cobijo por parte de las personas que están a nuestro alrededor. Recordemos que cuando las personas sufrimos o vemos que sufren, hay una necesidad de acompañar y de ser acompañados. Y de Y abrazar. eso permite dar. Exacto, exacto. Entonces, la cuestión es que en estos momentos no se puede hacer. Hemos tenido que migrar a muchas formas nuevas de trabajo. Por ejemplo, me ha tocado participar en apoyo con algunos funerales virtuales desde Estados Unidos, en los cuales a través de YouTube se está transmitiendo, o a través de Facebook, el funeral de una persona, y bueno, todos los familiares se conectan para poder estar acompañando de manera virtual en este tipo de celebraciones que ahora se vuelven mucho más íntimas para la familia por las medidas de seguridad. ¿Y cómo le haces, Luis, con estos casos? Si todavía es más desesperante no poder acompañar a los seres queridos y entonces cada quien vive su duelo aislado. ¿Cómo le hacemos los que estamos alrededor para ayudar a estas personas? Mira, yo creo que aquí hay un factor muy importante, el hecho. A veces nosotros pensamos que necesariamente tenemos que estar físicamente para poder acompañar a las personas, ¿no? De hecho, a veces podemos estar rodeados de muchas personas y no sentirnos acompañados. Y vaya que esas son experiencias que a veces nos pueden suceder, porque el acompañamiento tiene que ver también con la expresión de un afecto, con una necesidad de cuidar. Cuando nosotros acompañamos, estamos cuidando al otro, lo estamos ayudando en un momento en el cual se siente herido, pues, ¿no? Y eso es algo que a través de la evolución también se ha dado, ¿no? Entonces, ahora lo tenemos que hacer de una manera virtual, pero para las personas es muy importante saber que los otros seres queridos, o para aquellas personas que somos importantes y que son respetuosos del dolor que estamos sintiendo en este momento, para ellos es reconfortante el saber que están ahí. Tal vez yo no te puedo tocar físicamente, pero yo sé que estás ahí. Y eso es bien importante, hacerles saber a las personas que nosotros estamos presentes, que estamos ahí y que vamos a seguir aunque físicamente no podamos estar, porque en el proceso de duelo a veces da mucho miedo estar solo, porque a veces hay una sensación de poder perder la razón. A algunas personas les puede pasar eso, es decir, es tanto el dolor que estoy viviendo, es tan difícil, es tan inconmensurable el dolor que yo siento que no lo voy a poder soportar por esta tragedia. Ahora también aquí, Kate, habrá que sumar que muchas de las experiencias que se están viviendo con estas muertes no solamente es la muerte de un solo ser querido. En mi experiencia me ha tocado ver múltiples muertes, es decir, de papás e hijos, abuelos, de varias personas incluso que en este momento se encuentran hospitalizadas y en un hospital diferente, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante, hacerles saber a las personas que estamos con ellos, que estamos presentes, y un punto muy importante, ser respetuosos del dolor de los demás. A veces yo escucho mucho que las personas dicen, sé fuerte. Yo les digo, no les pidas fortaleza, bastante fuerte ya están siendo en sobrellevar una pena tan grande como para exigirles. A veces está bien no sentirse bien, Tati. Es decir, hay momentos en la vida en que no estamos para una situación y es válido y es aceptable decir, no me siento bien, no estoy bien, no me pidan fuerza, no me pidan que le eche más ganas a algo que realmente le están echando muchas ganas, porque estar viviendo una tragedia como la que están en este momento sobrellevando algunas personas, requieres mucho más que fuerza, requieres templanza, requieres otro tipo de virtudes también, que a veces nosotros las decimos de una manera muy fácil y para quien las vive pues suena muy duro el que nosotros las expresemos de esa manera, ¿no? Esa es una de las cosas que no debemos decir. ¿Qué otras cosas no debemos decir? ¿O cuáles son las palabras adecuadas que... Fíjate que hoy precisamente yo veía una expresión en Facebook
de una persona que estaba anunciando la muerte de un ser querido a todos los demás, y las personas le hablaban acerca de la resignación y de cómo Dios nos daba estas pruebas, ¿no? Eso hace que las personas se sientan muy dolidas, porque a veces, dependiendo de nuestro concepto que podemos tener acerca de Dios, en cualquiera de las expresiones religiosas que pudiera haber, eso hace a veces que las personas entren en un conflicto con Dios, pues, ¿no? Y fíjate que a veces yo cuando trabajo con los pacientes les digo, bueno, es que también es válido enojarse con Dios, porque enojarse con Dios es un acto de fe. Mi maestro decía que solamente te enojas con quien crees, es decir, yo no me puedo enojar con una denominación diferente de otro Dios, yo me enojo con el Dios con el que creo, y me enojo con él porque a veces yo no alcanzo a comprender los designios incomprensibles, pero a veces las palabras que nosotros expresamos, las frases, pueden herir más a las personas, incluso cuando decimos, sé lo que estás pasando, no, realmente yo no puedo saber lo que esa persona está pasando, pero sí puedo expresarle mi consternación, o puedo expresarle que me preocupa esta persona, ¿no? Entonces, en vez de usar este tipo de frases, digamos, estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para lo que necesites. Si necesitas algo, dímelo, házmelo saber, y yo voy a estar aquí. Y eso es importante porque entonces partimos desde la necesidad del doliente y no de lo que nosotros pensamos que las personas necesitan, ¿no? A veces queriendo ayudar, hacemos sentir más mal entonces a la persona que está en duelo por no saber elegir las palabras correctas. Sí, es que es complicado externar el dolor, es muy difícil externar el pesar, y sobre todo a veces, por ejemplo, en mi caso las personas piensan que yo tengo como una especialidad en dar el pésame, ¿no? Y yo les digo no, porque para expresar un pésame, precisamente la palabra que dice es expresar un pesar que yo siento porque me aflige tu pérdida, a mí me aflige verte sufrir, a mí me consterna, me duele el que tú estés sufriendo, y a veces yo no tengo las palabras para poderlo mitigar ese dolor, pero sí te puedo acompañar si es lo que tú necesitas. Entonces yo siempre digo que cuando las palabras sobran hay que aprender a reconfortar con la presencia, aunque esta sea virtual. Recordemos que también las expresiones de las personas las hacen en un buen sentido, pues no lo hacen para acrecentar el dolor que estamos sintiendo, pero a veces se nos dificulta mucho comprender que es muy diferente estar en el papel del doliente al otro papel que es el que acompaña, pues, ¿no? Y a veces Entonces, podemos hacer además, enojar, ¿no? A la otra persona, sí, como puede esa tristeza tan grande o ese dolor tan grande que tiene, puede llevarlo a expresar enojo, porque puede resultar muy fácil, como tú lo señalas, decirle, ay, pronta resignación, ya está descansando, ay, es que así quiso Dios, ay, es que, como tratando de decirle, ya, no llores, así déjalo, ya pasó. sí. Sí, lo que pasa es que a veces el ver el llorar al otro nos consterna tanto que es como una forma de decir no llores porque si tú lloras yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer conmigo cuando tú lloras, ¿no? Porque lo primero que damos es dar un Kleenex, y yo generalmente le digo a las personas evitemos los Kleenex. Los Kleenex son una forma de a veces decirle a las personas ya para de llorar. A veces cuando estoy platicando vía telefónica con las personas que están viviendo ese tipo de pérdidas y me dicen es que tengo muchas ganas de llorar, y yo les digo bienvenido el llanto, bienvenido, no nos hace mal. Fíjate que el doctor Jorge Montoya Carrasquilla siempre dice que es el mejor asistente cardiovascular que tenemos, el llanto, porque nos Sí. permite desahogar. Y verdaderamente cuando nosotros necesitamos llorar, también nuestro cuerpo nos está pidiendo un desahogo, y hay que escucharlo, pues, y permitirle a las personas, si es necesario, si tú necesitas llorar, bienvenido, aquí estoy. No sé cuánto vayas a durar, si 1 hora, 3 minutos, el tiempo que necesites, aquí voy a estar, o al menos en esa llamada es el permitirles, ¿no? Las personas no necesitan que nosotros les digamos cómo vivir su duelo, qué deben de hacer, no te sientas triste, no llores, mira, todo va a estar bien. No va a estar bien porque en este momento las cosas no están bien para él o para ella. Entonces, permitámosles a las personas que expresen ese sentir. Si necesitan llorar, dejemos que lloren. Si necesitan expresar su tristeza, yo siempre les digo también, bienvenida a tu tristeza, adelante.
Aquí tienes permitido poder expresar el sentirte triste sin tener que dar explicaciones ni justificaciones del por qué tú te sientes así. Y eso libera mucho a las personas para poder decir, va, con esta persona puedo ser quien soy sin tener que poner máscaras ni tener que poner falsas posturas de ser fuerte para los demás, porque puedo ser quien soy. Y hoy más que nunca, personas que están viviendo duelos nos están pidiendo a todos los demás la posibilidad de decirnos, déjame ser quien soy, sin tener que usar máscaras de fortaleza, sin tener que ser el que aparenta, el que puede todo, cuando generalmente si viven este tipo de tragedias, ¿no? Nos dice Ana Teresa Maldonado, te dice Luis Fernando Carvajal Dávila, excelente aportación. Están sobreviviendo dentro de la tragedia. Así es, así es, así es. Quien necesite del apoyo, ¿se puede ofrecer el apoyo por parte de Luis Fernando Carvajal? Claro que sí, con todo gusto, y además como presidente de la Asociación Paliativa también tenemos un grupo de profesionales dentro de la tanatología y la psicología, del trabajo social, enfermería y médicos, que con todo gusto en aquellos casos que requieran de algún tipo de apoyo los podemos canalizar con algunos de nuestros compañeros. Mi teléfono con todo gusto siempre se los comparto, es el 6624-6104-62, y para todas aquellas personas que también están viviendo algún tipo de necesidad y que requieran, también la línea 911 tiene un grupo de especialistas en este momento también en estos temas que pueden dar apoyo en primeros auxilios psicológicos y contención emocional. Muy bien, muchísimas gracias, siempre es muy agradable escucharte, Luis Carvajal, psicólogo Luis Carvajal. Buen día. Muchas gracias, Katy, y un saludo a todos en cabina. Gracias.